Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps Franja Ocular. Es el doctor Juan Valle desde Santo Domingo. Qué gusto me da compartir con ustedes este segmento de hoy que viene con unos temas que les va a encantar, desde lo más básico de óptica y refracción con la doctora Clara Beltrán de la Universidad de Bucaramanga, doctora en optometría, que nos va a dar los errores refractivos más comunes: miopía, hipermetropía, astigmatismo en niños, en adultos. Una conferencia que no se debe perder ningún estudiante de optometría o oftalmología. Tenemos también en nuestro programa una excelente presentación sobre traumatismo ocular con el doctor Diego Rodríguez de Bogotá, Colombia, un gran discípulo, un gran amigo, una gran persona que va a compartir sus conocimientos sobre el manejo de estos casos, muchas veces no solamente traumáticos por el daño que le hacen al ojo, sino a la vida de los pacientes. Con ustedes, el doctor Juan Valle les saluda y le da la bienvenida a este programa que pretende llevarle los conocimientos más importantes de la oftalmología a usted y a sus pacientes para hacer de usted un mejor profesional. Entonces, sin más, nuestra querida doctora Beltrán, este podio, este foro es suyo. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero pues que todas estas, todo esto que les voy a compartir sea pues de muchísima ayuda para todos y para lo que va a ser la salud visual de todos nuestros pacientes. Vamos a empezar pues entonces sobre efectos refractivos. Siempre voy a empezar hablando de algo pues de lo básico y luego vamos a compartir correlacionando un poquito lo que vamos a encontrar en los pacientes y cómo hacer para llegar a tener un diagnóstico un poco más acertado y por supuesto entonces definir con una conducta y una prescripción óptica más adecuada o una fórmula, una receta más adecuada. Entonces vamos a empezar con la definición de la hipermetropía. Pues la hipermetropía pues, consiste en este defecto refractivo en el cual pues los rayos que vienen y que inciden en el ojo, que llegan de forma paralela, entran al ojo y al converger no alcanzan a llegar a la retina, sino que se sitúan en una parte posterior a la retina. Entonces esto hace que la imagen se debería percibir borrosa, pero gracias a la capacidad pues del ojo de acomodar, vamos a entonces lograr tener unas imágenes nítidas. Esto es la principal característica que va a hacer que la hipermetropía termine siendo susceptible de ser formulada porque llega un punto en donde esa acomodación que tiene que realizar el paciente hipermétrope pues le va a lograr la buena visión, pero también va a terminar provocando una sintomatología, especialmente en lo que son los trabajos de visión cercana, que tenemos tan exagerados en esta época. Y adicionalmente, también ya llega un punto en donde la acomodación de pronto no alcance para tampoco ver claramente. Pues empieza con emborronamientos en visión cercana y luego pues se va disminuyendo también la visión lejana. La hipermetropía aparece realmente desde el nacimiento, o sea, nacemos hipermétropes. Bueno, en el momento del recién nacido, pues sí son unos defectos refractivos un poco variables, pues que pueden llegar a estar desde metropía, miopías o hipermetropías, pero sí al finalizar más o menos sexto mes, séptimo mes de vida, ya empezamos a tener todos unas hipermetropías que hacia los 12 meses van siendo unas hipermetropías importantes de 3 dioptrías, 2 a 3 dioptrías, que realmente no afectan pues para nada en el proceso de desarrollo de visión y tampoco afectan cuando en el estado motor de los niños. Esta hipermetropía va a ir disminuyendo lentamente hasta más o menos los 6 o los 7 años, donde ya termina el pequeño crecimiento del ojo, porque pues el ojo pues nace más o menos con unos 17 milímetros, 18 milímetros y más o menos hacia esa edad ya ha acabado de crecer relativamente
a llegar a los 23, 24 milímetros que va a llegar, y entonces hacia la edad en donde deje de crecer el ojo, pues también debe terminar el crecimiento o debe terminar el proceso de metropización, que el proceso de hipermetropización es el que nos hace que lleguemos a tener ya un neutro más o menos a partir de los 8 años o 9 años, dependiendo del paciente. Mientras los niños se les encuentra una miopía acorde a la edad, vamos a tener esa hipermetropía, se le va a llamar hipermetropía fisiológica, que es la que está de acuerdo a la edad. Estas tablas de hipermetropía según la edad las podemos conseguir en varios lugares, pero aproximadamente es unas 3 dioptrías hacia los 12 meses, en la edad preescolar ya hacia los 3 años ya vamos en unos 2, y más o menos hacia los 4 o 5 años estamos en 1,50, 1, hacia los 7 años ya estamos con un 0,75, 0,50 hasta llegar finalmente a estar en neutro, ¿sí? Por eso se dice que si no encontramos en los niños una hipermetropía importante, entonces vamos a estar sospechando que se puede miopizar fácilmente. En algunos casos de cuando se está hablando de control miopía, se está hablando que es los niños que se evalúan a los 3 o 4 años y se encuentran hipermetropías muy bajitas de 0,50, 0,75 dioptrías, se podría estar sospechando de que podría ser un paciente que pase rápidamente a miopía, y en algunos casos hasta se les domina premiopía. Yo pues he tenido varios pacientes de este tipo, y si se les regula y se les controla bastante lo que es el uso de pantallas digitales, de sus iPads, de sus celulares, pues vamos a tener que no es tan obligatorio que se pasen a una miopía si se les está controlando lo que es su trabajo de visión cercana. Tenemos una clasificación según la cantidad. Esta clasificación también ha variado un poquito, pero la tenemos así de la Academia Americana de Optometría, donde nos dice como una hipermetropía baja entre los 0,25 y las 2 dioptrías, una hipermetropía media entre 2,25 y 5, y las hipermetropías altas a partir de los 5,25. Esta cantidad, estas hipermetropías según la cantidad, pues las tenemos en cuenta para saber cuándo es necesario estar dando una corrección, en donde las bajas solamente las corregimos cuando hay mucha sintomatología, y a partir de las medias generalmente ya se deben estar corrigiendo, porque pueden si se dejan traer trastornos de la acomodación y trastornos dentro de su relación, convergencia y acomodación, o sea, pueden llegar a empezar a presentar siendo desviaciones. Y las altas, por supuesto, pues debido a que ya empiezan a disminuir visión, tanto cercana como lejana, y se pueden empezar a relacionar con endotropias acomodativas. También hay otra clasificación de la hipermetropía, pero ya no según la cantidad, sino según la acomodación. Según la acomodación, entonces vamos a tener una clasificación en donde viene, ¿por qué se llama así según la acomodación? Porque es cuando el paciente sí es capaz de compensar el defecto que está teniendo y entonces se logra una buena visión, o cuando no logra compensar, o cuando logra compensar a medias. O sea, el compensar significa que se logre buena visión o que no se logre buena visión. Entonces, nos desprendemos desde una hipermetropía total, que es toda la cantidad de hipermetropía que se puede llegar a tener, y que generalmente la sacamos cuando tenemos al paciente haciéndole un efecto con un ciclopléjico. Generalmente, pues si se hace un examen aplicando pues las gotas y unas gotas de un ciclopléjico. Generalmente aquí en Colombia estamos utilizando el ciclopentolato, pero pues en otras partes pueden utilizar pues otros, inclusive pues en algunos casos como en los niños que tienen endodesviaciones, se piensa en pues que se atropinizan, ya se les aplica esa atropina para... Esa sería la hipermetropía total, que se divide pues en dos hipermetropías, que son la manifiesta, la que sí se presenta durante el examen, y quedaría una hipermetropía que no se presenta durante el examen regular, que sería la latente.
O sea, entre la suma de lo que se está presentando regularmente cuando uno hace un examen sin ciclopléjico y un examen cuando se hace con ciclopléjico, la suma de los dos daría la total. Para considerarlo normal, esta latente debería ser aproximadamente de 0,75 dioptrías, que es la que generalmente se considera que puede llegar a tener simplemente por el músculo ciliar que se manifiesta en el momento en que se le quita la actividad a este músculo ciliar. Esta manifiesta, que es la que les digo, que se encuentra normalmente en un examen de rutina sin haber aplicado ningún medicamento, se va a dividir en dos, que es la hipermetropía facultativa y la hipermetropía absoluta. La hipermetropía facultativa va a ser la hipermetropía que logra compensar la acomodación por completo. O sea, ese paciente que llega con una hipermetropía de cualquier tamaño de hipermetropía o cualquier cantidad, pero cuando le hacemos el examen estamos obteniendo un 20-20, tanto de lejos como de cerca, o sea, una visión óptima tanto de lejos como de cerca, entonces se va a llamar facultativa. Pero si el paciente no logra compensar el defecto, entonces, dependiendo de si no logra compensar nada, o sea, la acomodación está en cero totalmente, se va a llamar hipermetropía absoluta. Pues esta la vamos a encontrar especialmente pues en los presbitas, pero ya los presbitas que ya son mayores, los presbitas que decimos tienen una acomodación que ya ha llegado a ser de cero y que necesita la adición completa para corregir. Estos pacientes son los absolutos. Mientras tanto, también pueden haber hipermetropías que les terminamos llamando simplemente manifiestas porque no compensan, pero no compensan todo. Pero bueno, lo importante es recordar siempre que la facultativa es la que se compensa y la absoluta es la que no se compensa. Esta facultativa, que es la que compensa la acomodación, puede ser de dos tipos, que puede ser la sintomática, que es la que el paciente logra tener una muy buena visión, pero la tiene presentando pues su astrenopía acomodativa, va a presentar todos los síntomas, los dolores de cabeza, el cansancio, la molestia inclusive a nivel de los párpados, pesadez de los párpados, todo esto. Pero también hay una hipermetropía facultativa sintomática, que esta sintomática, pues como su nombre lo dice, el paciente logra ver el 20-20, tanto de lejos de cerca, logra muy buena visión, pero y no presenta ningún tipo de síntoma. Entonces son los pacientes regularmente que son especialmente bajos o que tienen una muy buena acomodación, o sea, es más en la juventud o en los niños. Hablando ya ahora sí de lleno en cuanto a cuáles son las características de las hipermetropías, pues entonces vamos a tener que la hipermetropía cuando es baja, vamos a tener, puede llegar a tener cefaleas o cansancio ocular, dependiendo de la cantidad de acomodación que tenga. O sea, nosotros decimos que la baja es hasta 2, podemos tener pacientes que tienen el mismo 2 y no tener ningún tipo de cansancio, pero también podemos tener, y más en esta época de tanta actividad en visión próxima, en que sí ya pueden empezar a presentar cansancio. Pero generalmente no presentan disminución de agudeza visual. Como les decía, las hipermetropías medias sí alcanzan ya a empezar a presentar sintomatología y disminución de la agudeza visual, y las altas ya no presentan sintomatología en sí. El paciente ya no trata de hacer casi ningún esfuerzo, entonces simplemente ve borroso y ya. Esa es la característica especial en cuanto a lo que nos reporta el paciente en signos y de signos o de síntomas. En cuanto a agudeza visual, pues va a depender totalmente de la edad y de la acomodación. Pues sabiendo que la acomodación es máxima en la infancia y que entonces vamos a lograr que a pesar de que se tenga una cantidad de hipermetropía importante, generalmente se va a encontrar buenas agudezas visuales. La hipermetropía real, que sea una hipermetropía esférica, en los niños pues, se puede llegar a tener inclusive hasta hipermetropías altas, 5, 6 dioptrías, 7 dioptrías, y no presentar disminución de la agudeza visual, pues desde que sean hipermetropías sin astigmatismo, no presentar disminución de la agudeza visual porque como nacemos con tanta acomodación, que logran ser 16, 17, 18 dioptrías de acomodación, pueden llegar a ser facultativas y
y tener facultativas asintomáticas, o sea, no tener ningún tipo de síntoma y tener una muy buena visión. Ya cuando se habla de manifiesta es porque ya la acomodación ha ido disminuyendo y entonces ya se empieza a presentar disminución de la agudeza visual y se puede llegar a relacionar también ya con síntomas. Y ya la absoluta, pues efectivamente sí vamos a tener una disminución de la agudeza visual. Generalmente vamos a tener que se relaciona con que si ya no se tiene nada de acomodación, cada cuarto de dioptría de esfera de hipermetropía nos disminuye una línea completa. Eso quiere decir que el hipermétrope presbita que tiene 0.25 ya no ve casi ni el 20/20, el 0.50 ya nos está disminuyendo hasta 2 líneas y el que tiene un +2 de hipermetropía puede llegar a estar teniendo un 20/100, un 20/200 porque ya no le logra compensar ese 2 que antes tenía un 20/20 tan bonito. En el examen motor, o sea, esto es muy importante que tengamos en cuenta porque la hipermetropía está relacionada con la cantidad de acomodación que se haga y entonces vamos a tener que se va a relacionar con el estado de las forias, el estado fórico y llegar inclusive a un momento en que vamos a tener tanto problema de convergencia que vamos a empezar a tener desviaciones ya convergentes, vamos a tener endotropias, pero no es necesario pues en hipermetropías bajas o medias. En las medias algunos niños o algunos pacientes pueden llegar a presentar endotropias, pero estas desviaciones convergentes se manifiestan más de tipo latente, o sea, las forias, ¿sí? Esas forias pueden llegar a ser pues importantes hasta de 10 prismas de endoforias y que en momentos de cansancio ya empiezan a desviar. Sin embargo, hay pacientes que pueden llegar a presentar desviaciones tipo EXO pequeñas y esto lo hemos notado inclusive en esta época después de confinamiento, que se estuvo expuesto a demasiado trabajo en visión cercana, donde teníamos que hacer nuestra educación, nuestra comunicación, nuestro entretenimiento, todo por medio de pantallas. Entonces se empezaron a presentar disminuciones de la convergencia y empezó a fluir una cantidad de pacientes con exoforias altas, tipo insuficiencia de convergencia, a disminuirse por hacer tanto gasto de acomodación. Se empezó a disminuir la acomodación y también a disminuir la convergencia y empezaron a presentar los pacientes problemas de cansancio y los niños especialmente, que yo estoy más dedicada a niños, los niños que he tenido en consulta se presentan con bastantes problemas en su lectoescritura, pierden el renglón, tienen que señalar, la lectura es muy fluctuante, no son capaces de leer muy bien porque estamos teniendo bastantes exotropias o exodesviaciones en visión próxima, inclusive con hipermetropías. La facilidad de acomodación, que es esa capacidad para que el paciente acomode y relaje esa acomodación, va a estar alterada para la evaluación con lentes positivos, especialmente en los pacientes jóvenes, porque los hipermétropes están acostumbrados a estar permanentemente haciendo acomodación y cuando se les pide que quiten esa acomodación es difícil, ¿sí? Entonces se les pone los lentes positivos, así sea su defecto. Nosotros podemos encontrar el defecto de 1, 1.50, 2 de hipermetropía, y cuando se le coloca el lente positivo lo rechaza totalmente, ves supremamente borroso, entonces empieza a dudar si tendrá esa cantidad de hipermetropía. Nosotros lo notamos, nosotros hacemos retinoscopía pues con el retinoscopio y al hacer retinoscopía con retinoscopio encontramos una fluctuación de sombras a veces con ellos, pero a veces se nota que se tiene ese 2 de hipermetropía y se nota más en retinoscopía porque a veces cuando se hace o esquiascopía, como le quieran decir, pero cuando se hace con autorrefractómetro, se encuentran valores menos positivos. Sí, encontramos que el que uno en retinoscopía logra encontrar un 1.50, un 2, muchas veces se le ve de 0.50 o 0.75,
porque pues el autorrefractómetro no tiene en cuenta que deberíamos tratar de ponerle lentes positivos para que se relajen. Nosotros le colocamos, cuando estamos haciendo retinoscopía, colocamos lente positivo en el otro ojo para que relajen. Y en el autorrefractómetro no se hace esto, entonces a veces los valores que se dan son muy negativos, o sea, muy poco positivos, por decir algo. Para cuando entonces ya vayamos a sacar la refracción o la fórmula para este tipo de pacientes, vamos a tener en cuenta siempre el astigmatismo corneal. Hay que tener en cuenta, pues si no lo arroja el autorrefractómetro, ya pues yo creo que en los consultorios hay muy poco queratómetro. Nosotros sí tenemos bastantes con queratómetro que le podemos encontrar el astigmatismo corneal, pero de la manera que encuentren ustedes el astigmatismo corneal, siempre estar teniéndolo en cuenta. El astigmatismo corneal vamos a tener que debe estar entre 0,50 y 0,75, que se compensa pues con el lenticular, el que nos da el cristalino, y entonces eso termina arrojándonos un defecto refractivo esférico. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta, que siempre debe aparecer algo de este astigmatismo. Si aparece un astigmatismo muy alto, a veces keratométricamente aparece 2 dioptrías, 3 dioptrías o astigmatismos corneales de 3 dioptrías, y cuando hacemos la refracción o arroja la refracción el autorrefractómetro, aparecen solamente positivos de 2, 2,50, pero esféricos o con un cilindro o un astigmatismo de solo 0,25, 0,50. Ahí es bueno estar teniendo en cuenta que ese astigmatismo que no estamos corrigiendo nos disminuye el defecto positivo y podemos estar siendo susceptibles de formular erradamente a un paciente. En estos pacientes, como les decía, se les dificulta aceptar los lentes positivos, que son con los que se debería corregir estos pacientes. Entonces debemos hacer un emborronamiento. En la actualidad lo estamos haciendo binocular, porque relajan más fáciles binocularmente. Monocular no aceptan prácticamente nada con los trastornos de acomodación que estamos teniendo en este momento, y debemos terminar realizando un test ecualizante que después se los explicarán. La forea inducida, que es la que le colocamos en la montura de pruebas finalizando ya, y hacemos un cover test para mirar que no vaya a quedar con ninguna desviación. Entonces debemos evitar que no vaya a quedar con esa endodesviación que de pronto nos pudo dar al principio. Entonces debemos luchar porque el positivo que estemos colocando nos quite la endodesviación. Es necesario que lo hagamos. Si le colocamos esta montura con los lentes que le voy a formular al paciente, digamos que le voy a formular un +2, y hago un cover test y veo que todavía hay movimiento de endodesviación o de desviación convergente, debo pensar en que debemos hacer una refracción bajo cicloplegia. Entonces, ¿qué recomendaciones para las hipermetropías? Dar el máximo positivo, tener siempre en cuenta cuál es el estado motor o cuál es la desviación que está presentando, porque si se llega a presentar endo, debo dar todavía más, el defecto más real posible. Antes de los 3 años, los defectos, corregir los defectos mayores de 4 dioptrías para tener en cuenta el proceso de metropización. O sea que si tenemos antes de los 3 años 2 dioptrías, 3 dioptrías, podemos estar pensando que podríamos dejarlos crecer otro poquito más y solamente irlos monitoreando, a menos de que en el estado motor se esté encontrando una endodesviación o una desviación convergente, que en esos casos sí se debe dar la fórmula completa. Si ya tenemos entre 3 y 5 años, o sea, ya estamos en niños preescolares, entonces debemos corregir desde los 2,50 dioptrías, y ya los mayores de 6 años, o sea, los escolares, ya vamos a tener en cuenta la agudeza visual que se tenga y si tiene sintomatología y los defectos ya entre medios y altos. Ya para los adultos, pues entonces también lo mismo que a partir de los 6 años, agudeza visual, sintomatología y tener en cuenta si son defectos medios o altos para poder corregir. Miopía. La miopía, pues entonces es el defecto refractivo en el cual los rayos paralelos provenientes del infinito, estando la acomodación en reposo, focalizan en un punto antes de la retina.
Esto entonces nos va a formar una imagen borrosa que sí no puede ser susceptible de corregirla por ningún método de acomodación, o sea, por dentro no va a haber ninguna manera de que el ojo ya pueda quitársele la miopía. Entonces, este paciente sí siempre va a ver borroso a menos de que se acerque al objeto que está mirando, ¿sí? Y o sea que se disminuya su punto remoto, porque el punto remoto es el punto más lejano en donde él va a poder ver nítido. Entonces, el miope, entre más dioptrías tenga, va a tener que acercarse más para poder ver nítidamente. De resto, va a estar viendo borroso. Los tipos de miopía que vamos a tener, estamos en una clasificación de miopía simple, miopía nocturna, pseudomiopía, miopía inducida o secundaria y miopía patológica. Acá solamente vamos a hablar un poquito de lo que es la miopía simple, que es la que conocemos todos, y la pseudomiopía también vamos a hablar un poquito debido a la cantidad de pacientes que estamos teniendo en la actualidad con pseudomiopía. ¿Qué edad es la que aparece la miopía? La miopía, pues realmente no debemos nacer con ella como la hipermetropía, sino la miopía tiene dos edades para aparecer. Está la miopía infantil o congénita, que se va a presentar en los primeros años, y la miopía del adolescente o constitucional, que tiene ya un patrón de herencia y se presenta más o menos entre los 10 y los 15 años. En la actualidad esto ha variado un poco, estos eran los dos tipos de miopía principales, pero sí teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que se está haciendo en visión próxima, se empezaron a generar diferentes tipos de miopía que debemos tratar de diferenciar muy bien con las que no sean miopías falsas o pseudomiopías, pero sí ya estamos viendo lamentablemente que sí aparecen miopías en niños que no venían para presentarlas, sino que son inducidas totalmente por el exceso de trabajo en visión cercana. Según la cantidad, entonces vamos a tener la clasificación en miopía baja, valores entre 0,25 y 2,75 dioptrías, miopía media, que está entre valores entre 3 y 5,75 dioptrías, y miopías altas, valores de 6 dioptrías. Esto también se está llevando en este momento varias discusiones sobre el cambio de la cantidad debido a pues, la proliferación de miopías y el manejo de control miopía de diferentes maneras en donde se quiere llegar a un consenso de cambiarlas y dividirlas solamente en bajas y altas, pero todavía no se ha llegado a este consenso, entonces seguimos manejando todavía la misma. Las características, entonces, pues como les decía, el miope no puede mejorar su visión haciendo o ejerciendo la acomodación y cualquier actividad de acomodación pues va a hacer que se emborrone más porque va a llevar la imagen más hacia adelante. Entonces, la única manera que podría mejorar un poco el miope también, aparte de acercarse, es estrechando pues su hendidura palpebral o haciendo efecto estenopeico, ¿sí? Que yo lo suelo hacer más por costumbre porque soy también miope. Entonces, sí siento que a veces de tanto haber hecho, porque ya llega un punto en que se le vuelve a uno maña. Bueno, las manifestaciones, entonces, pues sí, la mala visión de los objetos lejanos, dificultad para ver los letreros a distancia, mala visión, pero esta mala visión debemos tener estar muy pendientes y preguntárselo al paciente siempre, es si la mala visión es estable y constante. ¿A qué nos referimos con esto? Van a llegar bastantes pacientes que dicen que están viendo mal de lejos y cuando se toma la agudeza visual, a veces está teniendo 20/20 o teniendo buena visión o una visión levemente disminuida. Entonces vamos a tener en cuenta que yo siempre le pregunto al paciente, sin ni siquiera tener en cuenta qué agudeza visual está teniendo, yo siempre le pregunto que si esa mala visión que me está reportando que tiene es todo el tiempo igual, que si mejora cuando está haciendo de pronto actividades diferentes a lo que es estar haciendo cambios de cerca a lejos, que si siente que cuando está trabajando mucho de cerca y mira los objetos lejanos se ven demasiado borrosos, porque entonces ahí no estaríamos hablando de una miopía verdadera, sino de una pseudomiopía. O por lo menos no necesariamente que no tenga miopía, pero de pronto
aparenta tener más miopía de la que tiene porque va a haber una parte de miopía que está inducida por la acomodación. Otra característica importante que tenemos que tener es que el miope generalmente va a tener una muy buena visión de cerca, especialmente en los defectos menores de 2,50 o 3 dioptrías, porque pues entre más cerca lo coloque, dependiendo de la cantidad, pues va a sentirse mejor. Y la acomodación que tiene que ejercer es muy poca, el miope. Entonces, siempre va a tener una buena visión cercana para tenerlo en cuenta. Si el miope está muy disminuido de cerca y no mejora cuando acerca, porque claro, si tenemos 5 dioptrías, 6 dioptrías, pues a una distancia de 40 no lo ve, pero si se lo colocamos a 20 centímetros lo va a ver claramente. Pero si el paciente no lo mejora cuando se acerca a esos textos, entonces ya podemos tener o problemas de acomodación o podemos tener problemas de un astigmatismo que viene con la miopía y que a veces no lo estamos viendo bien. Bueno, tenemos, como les decía, el efecto estenopeico que lo realiza pues la mayoría de los miopes y que también se queja que en las noches ve más borroso porque la agudeza visual pues en las noches se aumenta un poquito la miopía. La relación con el defecto refractivo lo acostumbramos a relacionar también con un 0,25 por cada, con una línea por cada 0,25 de miopía. Es muy importante tener esto siempre presente para tener en cuenta que no nos vayamos a exceder en la cantidad de negativo que le podamos estar dando a un paciente al estar realizando el examen. Entonces, si nosotros tenemos que el paciente está teniendo una agudeza visual de 20/40, en donde solamente hay 3 líneas disminuidas y nos está dando el valor de refracción, nos está dando 2 o 3 dioptrías, pues ya sabemos que no hay una relación porque 3 líneas de disminución se relacionan con 0,75 de miopía. Entonces es importante que así nos arroje el autorrefractómetro que está presentando 2 dioptrías o 3 dioptrías, lo tengamos en cuenta, relacionarlo con la agudeza visual que nos está presentando. Y tener presente que esta relación nos va a marcar dentro del exceso, dentro del el diagnóstico diferencial con el exceso de acomodación o pseudomiopía va a ser una diferencia importante que debemos tener en cuenta siempre. Esa disminución de la agudeza visual del miope que lo debemos relacionar totalmente con el defecto refractivo que nos da después. El cover test debemos esperar que haya una tendencia a irse el ojo hacia afuera, o sea que haya exodesviaciones, pero exodesviaciones latentes, ¿no? No manifiestas. Una exotropia nunca va a ser normal, que porque es miope, no, mírenme a mí, yo soy miope y tengo los ojitos derechos, pero sí cuando se me hace el cover test, sí se encuentra una exo un poco más alta que la que se encuentra en un paciente métrope o en un paciente en un paciente métrope o en un paciente hipermétrope. Siempre vamos a tener una tendencia a tener exodesviaciones y es una de las pautas que vamos a tener en cuenta también, que no tiene por qué aparecer en cover test una endodesviación o una desviación convergente en un miope. No hay razón a menos de que pues, se tenga ya un problema muscular, pero por la relación normal que hay entre acomodación y convergencia, al ejercer poca acomodación, se ejerce también poca convergencia y entonces no debe haber tendencia a irse los ojos hacia adentro, sino más bien hacia afuera. La acomodación del miope, como el miope tiende a acomodar mucho menos, como ya los había dicho, entonces la amplitud de acomodación no se gasta como nos pasa en el hipermétrope, sino que tiende a tenerla ahí guardadito como en un ahorro. La flexibilidad o facilidad que tiene para hacer cambios de lentes tampoco se ve afectada. Y esto pues se ve, alguna bendición teníamos que tener los miopes y es que guardamos acomodación para después y ya llegamos a estas edades en donde aún no necesitamos una adición porque logramos guardar bastante acomodación y esa es otra de las
Características es que el miope es un presbita más tardío, no solamente porque sea capaz de leer sin gafas. Con gafas, como mi caso en este momento que tengo lentes de contacto, con los lentes de contacto veo bien de lejos y también de cerca, pero porque he tenido una acomodación guardada toda la vida. La refracción, como les dije en la hipermetropía, también tener en cuenta que el astigmatismo corneal que se presente para no tener el problema que les había dicho, que a veces hay más astigmatismo y no lo en la fórmula y eso nos disminuye notoriamente la esfera en los positivos o nos aumenta la esfera en los negativos. O sea, si yo tengo un astigmatismo corneal de 3, debo luchar por dar ese astigmatismo para que no me pida tanto negativo, porque si no termino dándole demasiada fórmula negativa al paciente debido a que lo que no me dio con lo que no le puse en astigmatismo me lo pide en esfera. Las sombras, sombras, me refiero a lo que es la retinoscopía, debe estar sin fluctuación y siempre debe ser el mismo valor, y lo mismo ocurre que si se le hace varias pruebas con autorrefractómetro, pues debe tender a dar siempre la misma y no tener diferencias o fluctuaciones dependiendo de la hora que se le tome. Relacionar la refracción con agudeza visual, ya se las había dicho. El diagnóstico diferencial, entonces, con la pseudomiopía, vamos a tener que la pseudomiopía va a tener valores más negativos a los reales. Esto vamos a tener que son negativos que nos dan con 20/20, o sea, el paciente tiene 20/20, pero cuando se hace la refracción pide negativo. Vamos a tener que son pacientes que nos dan neutro, pero tienen sintomatología. Negativos con visión no relacionada, que ya se las había explicado. Aumentos exagerados de la miopía. La última vez que había venido el niño o el muchacho adolescente había venido a los 12 y le habíamos dejado un 0.75, viene por segunda vez a un año después e inclusive menos, está viniendo 7 meses después y le estoy encontrando que ha aumentado 1 o 2 dioptrías. Pues en eso uno dice, no, hay que meterlo de una vez en un control de miopías, pero realmente muchas veces es simplemente un exceso de acomodación que debe hacerse muy bien la refracción, que ojalá con cicloplegia para sacarle el defecto como es. Bueno, esta es una técnica MEN negativo, es una técnica que nosotros realizamos de retinoscopía dinámica para poder descubrir que hay un trastorno acomodativo. Vamos a tener una tendencia a encontrar, esto es muy importante, encontrar astigmatismos contra la regla cuando no están relacionados con el astigmatismo corneal. Según astigmatismo corneal debería aparecer un astigmatismo de una dioptría por 0, o sea, con la regla. Y aquí aparece, cuando le hago la fórmula, un 0.50, un 0.75 por 90, o sea, contra la regla. Definitivamente debemos sospechar de una pseudomiopía, o sea que el paciente está con un exceso de acomodación, está con la acomodación activa todo el tiempo y por eso es que se está presentando esa miopía. Las sombras son fluctuantes, como ya lo había dicho, y esa primera fórmula, el paciente lo vimos hace poco, digamos, a los 10 años y venía con un más 0.25 y cuando viene ahora a los 12 y está teniendo 3.50. No, pero si lo acabo de ver y era hipermétrope, ¿cómo va a estar? Lo acabo de ver, pues quiero decir, hace 1 año o 2 años y era hipermétrope o era hemétrope y ya en este momento está presentando semejante montón de miopía. La miopía tiene que ir paulatinamente y debe ir aumentando poco a poco. Entonces debemos sospechar que hay pseudomiopía antes de pensar en meterlo en un plan de control miopía. Y el astigmatismo, pues este astigmatismo sí es el defecto refractivo en el cual pues los rayos igual que vienen paralelos, llegan, entran al sistema óptico y focalizan ahora es en 2 puntos diferentes. Dependiendo pues en dónde estén focalizando, van a ser miópicos, hipermetrópicos, mixtos, pues dependiendo de cómo focalicen. La clasificación vamos a tener que hay astigmatismos insignificantes, entonces que son los menores de 0.75, astigmatismos bajos que van a estar entre 1 y 2.75, medio de 3 a 4.75 y altos mayores de 5. Estos astigmatismos, pues también esta clasificación nos sirve para saber qué tanto debemos estar corrigiendo los astigmatismos. Generalmente, desde que es bajo empieza a tener sintomatología.
Los menores de 0,75, la mayoría no presenta sintomatología ni disminución de agudeza visual, a menos de que si su parte esférica lo esté necesitando por ser una hipermetropía importante o por ser una miopía que hace que sienta incomodidad del paciente para poder ver, porque se le une la distorsión con el emborronamiento. Dentro de las características los astigmatismos bajos, vamos a tener que dependiendo si vienen simples, o sea, es ese neutro acompañado con el pequeño astigmatismo, van a tener cefaleas, cansancio, salto de renglón. Los compuestos tienen más disminución de agudeza visual. Ya los medios vamos a tener que tienen sintomatología y disminución de agudeza visual, y los altos tienen generalmente solo disminución de agudeza visual. Esto en cuanto a síntomas. En cuanto a agudeza visual, la esfera, pues vamos a esperar que la esfera vaya a disminuir la visión de acuerdo a si es positiva o negativa, o sea, si está el astigmatismo acompañado por miopía o por hipermetropía. ¿Sí? Si es por miopía, pues disminuye, como les había dicho, cada 0,25 por cada línea. Y si en cambio es una hipermetropía, pues tenemos que relacionarla directamente con la cantidad de acomodación que tenga, a ver si lo compensa o no lo compensa. El cilindro, pues entonces va a ser realmente, los cilindros no disminuyen tanto, disminuyen más o menos una línea por cada dioptría de cilindro. Y el eje también disminuye. El 0 no tanto, pero los otros diferentes disminuyen prácticamente un poquito más, ayudan a que se vea más borroso o que presente más síntomas. La cercana no se emborrona tanto, la esfera igualito, como ya les había explicado, de acuerdo al defecto encontrado, pero en la parte estigmática o cilíndrica se va a disminuir una línea de visión por cada 1,5 dioptrías. Esto pues hace que de visión cercana también empieza a tener el paciente disminución de visión, pero no es tan disminuida como es su visión de lejos. ¿Sí? Todo paciente astigmata vea un poquito mejor de cerca que de lejos, pero los dos se disminuyen también. El examen motor depende totalmente en el astigmatismo de la esfera que esté acompañando. Si es hipermétrope, tiende a hacer desviaciones convergentes, y si está acompañado por miopía, tiende a hacer unas desviaciones un poco más hacia las exos o divergentes. La acomodación y la flexibilidad, pues depende, pues deben ser normales, a menos de que pues estemos teniendo algún tipo de alteración por exceso de trabajos en pantallas. La refracción, tiene que haber una relación total entre el astigmatismo corneal y refractivo. Una de las maneras para equivocarse, o sea, una de las razones por las que hay más equivocaciones en las fórmulas finales o en las gafas, las graduaciones de los astigmatismos, es por no estar pendiente de cuánto tiene de astigmatismo corneal y de darlo, pues ahí sí, para no cometer el error de dejarle muy poquito astigmatismo y entonces cometer los errores con las esferas. La mayor cantidad de negativo, o sea, cuanto más negativo ponga yo a un paciente, menos cilindro me espera. He tenido fórmulas de pacientes que tienen -1 con -2 por 0 y les dan -3 esférico. Entonces el paciente se cansa demasiado, logra ver bien muchas veces, pero porque todo lo ejerce su acomodación, pero se cansa muchísimo. Y es porque nunca tuvieron en cuenta que el astigmatismo corneal estaba ahí. Esos pacientes generalmente también vienen con trastornos de acomodación. Agudeza visual que no mejora, realizar topografía o pentacam o cualquiera de los que ustedes utilicen para asegurar bien el cilindro y el eje. Esto más cuando se están corrigiendo a los niños. Casos de niños que los tienen como ambliopes, pero realmente no era una ambliopía, era un astigmatismo un poco más alto de lo que salía con autorrefractómetro o de lo que salía con el queratómetro, y era porque debido a que, por ejemplo, eso sucede mucho en la zona donde nosotros vivimos, hay bastante conjuntivitis alérgica, en donde se frotan bastante los ojos los niños y crean irregularidades corneales, y entonces por ese frote, y eso hace que los astigmatismos a veces no se vean tan bien y necesitamos la ayuda de una pentacam para poder
llegar a decir si el paciente sí realmente tiene una ambliopía o lo que pasara era que no estábamos encontrando correctamente el valor del astigmatismo y el valor del eje. Entonces, tenerlo en cuenta. Lo mismo para esto, para descartar las ambliopías, es ideal hacerle pruebas de lentes de contacto con lentes rígidos para corregir muy bien el defecto al modificar la forma de la córnea con el lente rígido. Nos encontramos sorpresas de que antes el niño no mejoraba, sino hasta nos quedaban faltando 2, 3 líneas, solamente mejoraba hasta el 20/40 y al hacerle la prueba con el lente de contacto rígido llegó al 20/20. Entonces es importante antes de diagnosticar la ambliopía tener en cuenta hacer esta prueba con lentes de contacto. Muy bien, hasta ahí iba lo que les quería contar de desde la parte como teórica y pues le metí un poquito de tips, pero pues me dirán ustedes si necesitan. Doctora Beltrán, gracias, gracias, sobrepasaste las expectativas. Tengo varias preguntas para cosas que fui pensando mientras usted presentaba los diferentes defectos refractivos. Y es el uso de la cicloplegia. ¿Cómo lo utilizan, especialmente con los niños? Dígame cuándo lo usan, cuál es su aplicación y qué tipo de cicloplegia les nosotros regularmente acá con los niños, con los lactantes, los menores de 12 meses, no estamos utilizando ciclopentolato, sino solamente estamos utilizando tropicamida. Porque ellos no tienen en sí un problema acomodativo como para pensar que necesitamos una gran cantidad de que el músculo quede paralizado, sino lo necesitamos más es para lograr sacar el defecto verdadero y se han tenido unos excelentes resultados con solo tropicamida en los menores de 12 meses. Ya los que son, inclusive hay algunos estudios que llegan hasta el año, hasta los 2 años, o sea, hasta también los preverbales incluyen algunas veces. Lo que pasa es que el problema viene cuando ya empiezan a tener problemas acomodativos, que es mejor empezar a utilizar ya un ciclopentolato. Nosotros utilizamos el ciclopentolato acá se está utilizando a partir de los 13 meses, pero solamente para sacar los defectos refractivos. O sea, no, si uno hace un examen rutinario y en el examen rutinario no ve que haya algún defecto que sea susceptible de corregir, entonces no es necesario aplicarle el ciclopentolato. Solo lo utilizamos cuando estamos pensando que el defecto está muy alto para la edad o cuando estamos teniendo también un problema de alguna desviación. Y ya a partir de los adolescentes, utilizamos una sola gota de ciclopentolato. Cuando ya estamos en adolescentes, ya empezamos a utilizarle 2 gotas de ciclopentolato porque ya en la acomodación cada vez el músculo está poniéndose más rígido y no relajan tan fácilmente. Entonces utilizamos una gota de ciclopentolato y a los 5 minutos aplicamos otra. He conocido casos acá en Colombia donde aplican 3 gotas, una cada 10 minutos, especialmente en los trastornos de acomodación, cuando estamos sospechando de una pseudomiopía. Pero algunas veces inclusive llegan a la atropina. Nosotros solamente utilizamos la atropina en los casos de estrabismos convergentes en los niños, en los estrabismos convergentes para sacar todo el defecto. Y le sigo con una coletilla. Suele decirse que en la refracción subjetiva los hipermétropes no quieren que le den toda su corrección. Estamos hablando fuera del tema de la convergencia, sino que se sienten más cómodos con apenas 2/3 partes de lo que es la refracción objetiva o cicloplégica. Y el otro problema viene con los miopes, que sobre todo yo era así cuando era muy joven. Me tragaba el cilindro negativo simplemente por la acomodación. Y muchas veces el error se cometía de que me daban demasiada corrección miópica y era por mi espasmo acomodativo, ¿no? Quisiera que comentara sobre el hipermétrope, sobre todo adulto, que cuánta corrección. El hipermétrope es bastante por eso, porque realmente así estén viendo bien o no los tengan en consultorio y estén viendo todas las líneas y
todo caso se ponen las gafas y siempre dicen que tienen la sensación como si estuvieran viendo debajo del agua. Entonces, no quieren las gafas positivas y en la actualidad es peor. Entonces, yo trato de darle una corrección, dándole solamente una parte, ir soltando poco a poco todo el positivo. Pero realmente casi siempre le doy una parte. No me pongo a medir si es una tercera o es la mitad. Todo depende del estado motor, porque si tiene una endodesviación o pues no, así no sea manifiesta, sino una endoforia. Si así si tiene una endoforia, pues lucho y le digo, yo sé que vas a quedar viendo un poquito borroso, pero necesito porque tu sistema motor se está alterando y no quiero correr el riesgo de que se nos vaya a ir a una desviación. Esto todo se altera y luego para componerlo es un problema. Entonces, mejor prefiero que te pongan los lentes positivos. Pero por eso siempre dependo de la foria inducida, que es esa foria que les decía, que uno toma una vez ya pone las gafas, ya digo, bueno, él tiene 2, le voy a dar solo 0,75, pero espera un momentico cómo queda viendo de cerca, cómo queda el estado motor de cerca, le hago su estado motor y le digo, bueno, quedamos por lo menos en ortoforia, por lo menos. Debería quedar con un poquito de exo, pero bueno, quedó en ortoforia, lo dejo así. Pero si me está con endo, le tengo que dar más. Doctora Beltrán, quisiera pasarme la vida entera escuchándola, pero tengo al doctor Diego Rodríguez en línea y me despido de usted agradeciéndole, invitándolo para que nos siga informando y educando y transmitiéndonos lo que sabe sobre la refracción. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, el honor fue para mí. Pues qué gusto tengo en presentar el día de hoy a mi querido doctor Diego Rodríguez de Bogotá. El doctor Rodríguez, quien hizo su fellowship en retina y vitrio y que lo conozco de corazón porque le gusta enseñar y por su destreza y sabiduría, y es un estudiante de lo que es la retina. Hoy nos va a hablar de trauma ocular. Bueno, doctor Valle, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con usted y con todos los colegas oftalmólogos en este espacio tan bonito y tan interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, quería hablarles un poquito acerca de trauma ocular abierto. Pues realmente el trauma ocular es algo tan extenso, se han escrito incluso muchos libros sobre ello, que realmente tratar de condensarlo en un periodo tan corto, pues es algo bastante complejo. Simplemente quiero tocar un par de elementos que me parecen importantes desde el punto de vista vítreo-retinal. Y bueno, pues claramente tenemos que hablar un poquito de la importancia que tiene el trauma ocular abierto. ¿Es importante esta patología? Sí, claro. De hecho, está catalogado ya como un problema de salud pública. Y esto, pues, digamos, hace una mención aparte con respecto a otras enfermedades en el sentido en que cuando una enfermedad se cataloga como un problema de salud pública, deben existir políticas gubernamentales con el fin de prevenirlas. Y trauma está catalogado como esto. Se estima que alrededor de 55 millones de personas están afectadas anualmente por traumatismos oculares a nivel mundial. Y es importante tener en cuenta que cerca del 40% de estos traumas son causa de ceguera monocular. Entonces no son cifras despreciables, es algo que se presenta con mucha frecuencia en nuestra práctica diaria y pues que tenemos que tener en cuenta algunos elementos para su manejo. Ahora bien, lo otro importante es que la gran mayoría de estos pacientes son adultos jóvenes, adultos en edad productiva y obviamente pues tiene mucho impacto en cuanto a aspectos laborales, aspectos de discapacidad visual en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, claramente pues tenemos que revisar unos conceptos. Desde que salió esta publicación de Kuhn en el año 96, digamos que ha unificado un poco los criterios de cómo definir los traumas. Muchas veces los oftalmólogos no hablábamos
un mismo idioma, entonces había muchos elementos confusos, es decir, si un trauma era penetrante, doble penetrante, perforante, doble perforante, y no se entendía muy claro y en cierto modo pues eso también dificultaba mucho la recolección de datos y el entender qué pasa con estos pacientes después. Entonces, desde que Kuhn estandarizó pues estos términos, sabemos que el trauma se divide en abierto y cerrado, y del cerrado pues hay estos tipos que ven ahí, contusión y laceración lamelar. El abierto tiene dos tipos, que es por ruptura o laceración, entendiendo que la ruptura es un trauma cinético que genera una ruptura en un sitio distinto al sitio de impacto, y la laceración no, ¿sí? Tenemos también estas otras categorías. Sin embargo, a pesar de que es un trabajo que, digamos, unificó estos criterios, hay ciertos problemas con la presencia de los traumas cuando hay involucro de los anexos oculares, párpados, conjuntiva, vía lagrimal, órbita. En cierto modo, no se sabe si esto realmente pues tiene alguna implicación en en el pronóstico visual final de estos pacientes. La otra cuestión es cuando existen traumas que mezclan dos o más mecanismos descritos, entonces realmente pues ahí queda uno un poco corto en entender cuál predomina más y qué implicaciones pronósticas tiene esto. Y existen también los traumas no mecánicos, eh, como el químico, el térmico, la radiación, que también generan daño, pero que no están incluidos dentro de esta categoría. Entonces, como ven, hay muchas cosas que quedan de pronto un poquito por fuera. Sin embargo, entendiendo estos conceptos básicos, se ideó esto que se llama el OTS, la categoría del trauma, Ocular Trauma Score, y esto, digamos, facilita un poco poder no predecir, pero sí tener algún grado de orientación sobre cómo puede quedar finalmente la visión de estos pacientes. Entonces, básicamente, se toman elementos del examen clínico, como podemos ver ahí, de la visión, si hay rupturas, si hay endoftalmitis. A estos elementos se les da un puntaje y al final simplemente se hace una suma aritmética de estos puntajes de acuerdo a lo que se encuentra inicialmente. ¿Y qué se hace después con esto? Se busca, dependiendo del puntaje que haya, se mira las posibilidades de agudezas visuales a 6 meses. Esto fue un trabajo pues, que se hizo en base a unos pacientes con trauma y se les hizo el seguimiento y se pudieron sacar estas tablas. Entonces, fíjense ustedes que en cierto modo las categorías con más bajos puntajes pues tienen un porcentaje muy alto de pérdida de visión o de muy baja visión a 6 meses, contrario a los que tienen altos puntajes que pues terminan en general con relativamente buenas visiones. Esto es muy interesante porque esto fue un trabajo en el que tuve la oportunidad de participar aquí en el Hospital Militar, que fue pues mi escuela de residencia, donde analizamos el resultado visual y anatómico en la época en que aquí había bastante conflicto armado y llegaban bastantes soldados con traumas oculares. Y entonces en este trabajo pues nos planteamos la opción de mirar qué pasaba con estos pacientes a 6 meses y ver si los valores predichos por el OTS se correspondían con lo que nosotros veíamos en este grupo de pacientes. Recordar que pues este es un trauma explosivo, no es un trauma convencional que se presente normalmente. Y fue muy interesante porque realmente encontramos que no había mucha correlación, especialmente con los puntajes más bajos. En verde pueden observar, digamos, las categorías, los grupos, o sea, el porcentaje de pacientes que terminaron con estas visiones a 6 meses. Y en las casillas azules podemos ver lo que predice el OTS. Entonces podemos ver que realmente para los puntajes más bajos, es decir, los traumas más agresivos, realmente tenemos una pérdida de visión muy marcada. E incluso pues en las categorías intermedias también tenemos un porcentaje de pérdida visual muy importante. Entonces, pues claramente entendimos que el trauma ocular explosivo
se comporta distinto, es un trauma mucho más agresivo que conlleva una pérdida visual mucho más profunda, porque hay probablemente daños mucho más intensos en todas las estructuras intraoculares. Entonces, este OTS pues, se ha tratado de validar en muchos estudios. Hay algunos que encuentran que sí tiene cierto cercanía a la realidad como tal, pero realmente cosas como esto demuestran que a veces ciertos tipos de trauma no sucede esto. Entonces, para eso, pues, digamos que ahorita se generó este grupo de estudio que se llama el Ligates. Esto es un grupo multicéntrico que, pues, lo que hace es usar como datos en la nube para hacer un análisis de Big Data con el fin de generar un sistema de clasificación pronóstica en trauma ocular y pues conlleva una colaboración internacional con el objetivo de proponer como un modelo robusto para marcadores relevantes que incluyan incluso los traumas de anexos oculares y poder determinar realmente qué pronóstico visual tienen estos pacientes a largo plazo. Y hay una segunda parte que se llama Ligates 2, donde pues se hará un estudio prospectivo basado en ese análisis de Big Data con el fin de proveer datos extensos o relativos a otros factores que puedan afectar este resultado de los traumas, e incluso se habla de proponer una nueva escala de OTS. Entonces, pues esto es un estudio que hasta ahora está en su primera fase, pero que creo que puede traer resultados bien interesantes para entender un poquito mejor cómo se comportan estos pacientes a largo plazo. Entonces, para hablar ya un poquito en materia de trauma abierto, entender que el trauma abierto, pues casi siempre, bueno, siempre es quirúrgico. Entender que tampoco hay dos traumas iguales, así comprometan la misma estructura, la córnea, la esclera o cualquier otra, no hay dos traumas iguales, pero en términos generales no se podría hacer como una receta de cocina para decir cómo es el manejo de estos casos, pero en términos generales tiende a conservarse unos principios básicos de reparación y de manejo de estos casos. Entendemos que el trauma ocular abierto es una lesión que compromete el espesor total de la pared corneal y esto lo definimos como la esclera o la córnea y tiene que cumplir con esa característica de comprometer el espesor total. Y es por esto que puede presentarse u ocultas. Entonces, cuando tenemos un área evidente, pues todo el mundo lo ve, hasta el portero que hace el ingreso al hospital lo conoce también, pero las heridas ocultas no son tanto. Y en cierto modo, para entender qué pasa con esto, es como en las películas cuando hay una decompresión brusca en el espacio. Anatómicamente podemos comprender el ojo de esta manera en un compartimento anterior, un compartimento posterior, que están perfectamente equilibrados en cuanto a presiones, y cuando tengo una lesión que me afecta, por ejemplo, la parte anterior del ojo, la córnea, vemos que hay una decompresión del compartimento anterior, por lo tanto el compartimento posterior se va a expandir un poco más y parte del tejido que tenemos en la parte de adelante, pues va a salir por esa herida y o se va a protruir o va a sellar la herida, como en el caso de las heridas de iris. Lo mismo pasa para las rupturas posteriores. Entonces, cuando hay una ruptura posterior, en los casos de traumas contusos, usualmente el ojo se rompe en los sitios más débiles, que usualmente es la esclera detrás de la inserción de los músculos extraoculares. Y entonces en este caso pues vamos a tener una decompresión del compartimento anterior, una ampliación del compartimento posterior, perdón, una ampliación del compartimento anterior, y pues eso nos va a generar diversos signos y síntomas, signos clínicos que los podemos definir en heridas evidentes o heridas ocultas. Y podemos ver acá que una cámara estrecha, una discoria con retracción del iris o protrusión de contenido intraocular son signos de una herida evidente. Con las heridas ocultas tal vez hay que sospecharlas con cierta malicia. Hay signos que nos pueden hablar de esto, como la cámara anterior profunda, presencia de quemosis hemorrágicas o hipotonía ocular, como veíamos en el ejemplo pues, anterior. Ahora bien, las indicaciones de cirugía vitreoretiniana, en términos generales, ya para hablar un poquito de la parte de retina, las podemos dividir en estas 4 grandes categorías.
hay necesidad de hacer cirugía vitreoretiniana cuando tenemos una endoftalmitis, cuando tenemos una hemorragia vítrea, cuando tenemos un desprendimiento de retina que puede estar asociado a tracción vitreoretiniana o a encarceración de la retina en la herida como tal. Y la presencia de cuerpo extraño intraocular, que pues esto ya es otro tema, otro capítulo aparte, no lo voy a tocar en este momento, pero en términos generales estas son las indicaciones como tal. Ahora bien, cuando tenemos una vitrectomía posterior, siempre surge la duda de si hacerla de manera inmediata junto con el cierre primario o hacerla de manera diferida. Y hay varias escuelas, realmente no hay un consenso muy claro de cuándo hacerla. Los que hacen vitrectomías inmediatas en el momento del cierre primario argumentan pues que se necesita un equipo con experiencia, un personal con la experticia necesaria y el equipo perfecto para poder hacer esto, porque pues no son cirugías fáciles como tal. Argumentan también indicaciones absolutas como la endoftalmitis o cuando el paciente también tiene un trauma multisistémico que probablemente va a terminar en una unidad de cuidados intensivos, vaya a perderse un tiempo de la revisión oftalmológica y pues la idea es poder resolver y solucionar todo en el mismo momento. En teoría, una de las ventajas grandes que tiene este abordaje es que existe un menor riesgo de vitreoretinopatía proliferativa. Se ha demostrado que las células, los fibroblastos, empiezan a activar a nivel de retina a 24 horas después de un trauma. Entonces, al hacer una intervención mucho más temprana, pues se disminuye bastante ese riesgo. Sin embargo, pues es importante anotar que como no son cirugías fáciles, hay muchas estructuras comprometidas, en ocasiones puede existir un riesgo aumentado de hemorragia expulsiva o una fuga intraoperatoria a través de las heridas si no están bien selladas. Cuando hablamos de una vitrectomía diferida, por lo general, la ventaja es grande, es que se hace una inducción más rápida al desprendimiento vítreo porque ya ha dado tiempo a que, digamos, el vitrio se haga liquefacto en algunos sanos y en algunas zonas y permita desprenderse más fácil intraoperatoriamente. Y sabemos que esto tiene mucha relevancia con relación a los desprendimientos de retina. Ahora bien, la otra ventaja es que cuando se deja enfriar el ojo, podemos hacerle imágenes, podemos evaluar un poco mejor y eso permite una mejor planeación de los hallazgos intraoculares con el fin de hacer planes quirúrgicos más elaborados y no como entrar a ver qué podemos arreglar, ¿no? La otra ventaja es que en cierto modo también podemos tener una mejoría del edema de la córnea y mejorar un poco la transparencia de los medios, lo cual pues claramente tiene un impacto muy positivo en la cirugía. Sin embargo, en contra de esto juega que el tiempo a veces te puede jugar una mala pasada y las retinas se desprenden con mucha facilidad y la presencia de vitreoretinopatía proliferativa pues va a ensombrecer bastante el pronóstico en estos casos. Entonces, hay una diferencia en el tiempo de hacer una cirugía de manera diferida. Pues realmente es difícil poder establecer, sin embargo, hay unas directrices interesantes al respecto. Este fue un estudio bien curioso que encontré, donde hicieron un análisis retrospectivo de pacientes que atendieron en un centro terciario y encontraron que los dividieron en grupos de tempranos, diferidos, tardíos y muy tardíos, de acuerdo a los lapsos de días que podemos ver ahí. Y podemos ver que en términos generales las vitrectomías tempranas tienen una incidencia más baja de vitreoretinopatía proliferativa, pero cuando se hace una corioretinectomía profiláctica, que es una de las medidas que está descrita para este tipo de patologías, pues realmente el tiempo sí juega en contra. Entonces podemos concluir acá que en términos generales el tiempo ideal sería entre 7 a 14 días para, digamos, tener una baja tasa de vitreoretinopatía proliferativa. En términos generales, para abordar desde el punto de vista vitreoretina un trauma tan complejo como estos, pues las directrices es establecer
un pensamiento estratégico intraoperatorio, le digo yo, porque en cierto modo tienes que tener en cuenta varios factores. Primero, conocer un poco mejor, lo mejor posible, perdón, el estado intraocular. ¿Qué hay? Si hay retina desprendida, si hay desprendimiento fluideo, si hay hemorragia vítrea. Segundo, asegurar que las heridas estén selladas con el fin de poder trabajar más cómodamente y no tener percances de que se te abra el ojo después, se haya un síndrome compartimental a nivel orbitario que te juegue un poco en contra, ¿sí? Entonces eso debemos asegurarlo también. Y debemos asegurar una adecuada visualización de las estructuras desde la parte de adelante hasta la parte de atrás, porque ese es el plano visual que vamos a tener siempre. Es importante saber que en casos donde hay hemorragias vítreas muy densas, tenemos que ser muy cautelosos con el uso del vitrector, porque a veces podemos lesionar estructuras sin darnos cuenta. Es importante también organizar las prioridades visuales, recordar que pues, el manejo de la faquia o de las cataratas o cosas de este estilo, pues van a ser un poco secundarias ante patologías retinianas, y entender que estos pacientes probablemente van a requerir varias cirugías para su rehabilitación visual completa. Entonces, para ejemplificar esto un poquito mejor, les traje, este es un casito que operamos hace un par de meses aquí en Bogotá, sobre un muchacho que por robarle su celular tuvo un golpe con un bate en el ojo y tuvo un trauma abierto, el cual pues le realizó un cierre primario. Aquí me lo refirieron, lo operamos alrededor de los 10 días posterior. Él llegó con una agudeza visual inicial de una percepción de luz luminosa, dudosa, percepción de luz dudosa, y realmente pues la ecografía no era muy concluyente, decía que tenía bastantes opacidades vítreas, pero no se podía establecer el estado de la retina. Entonces pues decidimos entrar a modo pues de exploratorio. Entonces fíjense que lo primero que hago es limpiar IFEMA, limpiar la sangre de la cámara anterior, ya con eso puedo asegurar el plano del cristalino, retiro el cristalino y posteriormente coloco un trocar, me cercioro de que la luz esté en cavidad, y para poder conectar la infusión. Y fíjense que aquí voy retirando la sangre desde la hialoides anterior. Posteriormente entramos más profundo, con mucho cuidado, con mucha cautela, hasta que logramos encontrar un plano de clivaje como tal, donde podemos aspirar la sangre que hay en el espacio hialoideo. Al fondo podemos ver ya la parte retiniana, encontramos disco óptico, entonces seguimos retirando esos restos de hemorragia vítrea. Cuando toco la retina digo, bueno, está móvil, hay sangre debajo de la retina, colocamos perfluoro y al explorar vemos unos pliegues hacia la parte superior. Al tocarlos vemos que hay una incarceración de la retina en la herida inicial. Entonces procedemos a hacer una retinectomía en este sector para liberar esa tracción que hay allí, y posteriormente estamos haciendo acá una corioretinectomía profiláctica. Esto es con la endodiatermia, se cauteriza absolutamente todo el tejido, y podemos ver que con el vitrector se elimina en su totalidad. Al final, pues hacemos un intercambio líquido-aire, vemos que la retina pues se plancha bastante bien y le damos láser alrededor de la retinectomía. Y en este caso, pues también le puse un láser en 360 grados, y posteriormente lo dejamos con silicón. Este paciente lo vimos hace como 3 meses en la consulta con agujero estenopeico, tenía una capacidad visual de 150. El paciente pues obviamente muy, muy contento porque pues no se ofrecía mucho por el ojo, pero pues sí, realmente es un cambio bastante grande, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos, al doctor Valle por permitirme compartir estos minutos. Esto es un tema muy extenso, pero en términos generales, pues, digamos, espero haber podido tocar unos temas, unos puntos, digamos, que puedan serles de utilidad. Bueno. Doctor Rodríguez, gracias. Muy linda su presentación y también el caso que nos ha compartido. Siempre está ese momento de suspenso. Doctor, un momento. ¿Puedes dejar de compartir pantalla y ahí sí, doctor Valle, hablas? Gracias.
Pues, querido doctor Rodríguez, lo felicito. Gracias por esa presentación tan hermosa y también por el caso que compartió. Y mencionaba que existía ese momento en la cirugía de retina después de un hemovitrio, cuando no sabemos ni estamos seguros qué vamos a encontrar detrás de la hialoide posterior y que si está adherida a la retina y que si haciendo esta operación podemos accidentalmente lesionar la retina también, y afortunadamente en su caso la encontraron, y aunque tenía el desprendimiento, pues pudieron salvar y rescatar este ojo. Y ahí viene el tema. ¿Cuándo? Y existe un momento cuando decidimos hacer una enucleación primaria, o eso es algo del pasado. Pues bueno, la tendencia actualmente es no enuclear de manera primaria, salvo pues que haya una destrucción masiva del ojo. Realmente los autores de Kuhn y otros hablan de un elemento importante en estos casos, y es que primero pueden tener, o sea, existen, no hay que enterrar ojos con NPL, ¿sí? El NPL no es una indicación de nucleación ni de hacer, ni de enterrar ese ojo como tal. Como se pueden dar cuenta, es un PL muy dudoso y logramos una buena visión. Entonces, muchas veces hay hemorragias vítreas tan densas, patologías de retina, un desprendimiento que puede ser arreglado y nos explica esa mala visión. Y en términos generales no se recomienda, se indica como que le luche un poquito más al ojo, y al paciente en cierto modo le sirve psicológicamente decir, bueno, me intentaron hacer cirugía, me salvaron el ojo anatómicamente, digamos, es capaz de hacer ese duelo un poco más llevadero que no decirle como que vamos a entrar a cirugía y después te despertaste de la anestesia y saliste sin ojo. Entonces, el golpe psicológico también es un poco más duro. Entonces, realmente, actualmente las enucleaciones primarias es para una destrucción muy masiva, con pérdida de tejido ocular, de paredes oculares, que realmente no haya cómo, no se haya cómo poder reconstruir ese ojo como tal, pero la tendencia es a no hacerlo actualmente. Y seguimos con el tema de la enucleación y por qué, ¿no? Porque se pretende evitar la oftalmía simpática. Y se cita el estudio famoso de la guerra de los 7 días en Israel, en la que tuvieron miles de casos de traumas oculares y no hicieron la enucleación nunca. Y no tuvieron un solo caso de oftalmía simpática. Entonces la clave hoy día es cerrar el globo, esperar la ventana apropiada que bien mencionó, de las 2 semanas cuando la hialoide se separa, para hacer lo que hay que hacer, para no esperar demasiado, porque la mezcla de sangre con retina desprendida es una llamada directa a la proliferación vitreoretiniana. Sí, eso es así, y tuve de hecho un caso así, lo vi y dije, este paciente necesita operarlo en 2 semanas. El paciente, no sé, tuvo algún inconveniente familiar o algo, me llegó casi a la 4ª semana, como a los 28 días, 25 días, 28 días, y ya cuando entramos realmente tenía un desprendimiento en embudo, muy difícil, realmente ya se hizo, fue una restauración anatómica más que funcional. Y se da uno cuenta que una semana de diferencia conlleva mucho cambio, ¿no? Entonces, sí, es muy clave eso. Bueno, doctor Rodríguez, qué gusto me ha dado de compartir con usted este día, y también lo invito para que nos traigan más cosas de la retina. Ya sabe que estamos todas las semanas aquí en iCaps, desde tu propio país. Voy a estar en Medellín, en la Crofan, así que si ustedes se acercan por allá nos encontramos, ¿no? Bueno, Yo sé que será un ustedes placer trabajan tenerlo aquí en el bárbaro. país. Siempre es un placer tenerlo aquí en el país. Qué alegría, qué bueno. Y en verdad, muchísimas gracias por compartir, por permitirme compartir este espacio, ¿no? Qué Muchísimas gracias. gustazo. Gracias, doctor Rodríguez. Como les prometí, un gran evento de iCaps. Hemos celebrado en el día de hoy las presentaciones de óptica y refracción y también de traumatismo ocular. No me han decepcionado mis ponentes, han sido grandiosas sus presentaciones, así la invitamos a la semana que viene para que se mantenga en sintonía con este programa
de ICAPS Franja Ocular. Desde Santo Domingo se despide el doctor Juan Valle. Muchísimo placer me ha dado este programa. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.